Bienvenidos al canal. Hoy hablaremos sobre los cátaros. Sobre su historia y nos entretendremos en gran parte en sus orígenes, así como en el entorno geopolítico e histórico que propició este movimiento religioso-filosófico. En próximas ediciones profundizaremos en quién eran realmente los cátaros, qué estilo de vida tenían y cómo regían su dogma para llegar al éxtasis de la perfección. Mismo éxtasis que ha sido borrado de la historia por diferentes poderes, que ya conocemos muy bien, y sus medios para adoctrinar a lo largo de la historia. Esperamos os agrade estas bellas cronologías y paséis un rato agradable. Hay que dejar claro antes de seguir, que todo lo que se relata hoy aquí, está contractado, documentado y verificado. Pero hablemos un poco sobre el pretendido tesoro de los cátaros, que ha inducido a muchos cazadores de fortunas a su búsqueda, y que en la actualidad aún se sigue buscando a hurtadillas. Reyes, cazadores de fortunas, templarios, nazis, y aventureros historiadores, rebuscan en las entrañas de la tierra lo desconocido y borrado de la historia para alejarnos de la verdad absoluta. Le llaman el Santo Grial, pero si en realidad existió este tesoro, los cátaros supieron esconderlo. De todas formas, el secreto de su existencia se fue a la tumba con los cátaros. Se ha especulado mucho, sobre todo con el Santo Grial, que supuestamente los cátaros custodiaban. El Santo Grial parece ser que se guardaba en el castillo de Montsegur, último bastión que fue destruido por los cruzados en la persecución de los cátaros. La leyenda dice que el ángel Lucifer lucía sobre su cabeza una corona en cuyo centro tenía incrustada una gran esmeralda. A su caída Lucifer se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Con lo que esta esmeralda se transformó en el Grial, poseyéndola los cátaros, y que por causa de las persecuciones, escondieron en el castillo de Montsegur. La leyenda dice que un ejército del mismo Lucifer se dirigió a las murallas del castillo cátaro de Montsegur, con el fin de recuperar el Santo Grial, y con ello la esmeralda que Lucifer volvería a colocar en su corona. No obstante, apareció sobre el castillo cátaro de Montsegur una paloma blanca. Recogiendo el Grial y transportándolo al monte Tabor, donde fue custodiado por Esclaramunda, hermana del conde de Foix, Raimundo Rogeri. Otra de las versiones se debe principalmente al investigador y arqueólogo Nacio Torán, que se trasladó en el año 1931 al castillo cátaro de Montsegur en busca del tesoro de los cátaros y del Grial, no encontrando ni uno ni otro. Dicerán que existían diversos túneles por donde probablemente los cátaros huyeron con su tesoro. Una de las leyendas dice que por la escarpada garganta Lasset, junto al castillo cátaro de Montsegur. 4 buenos hombres, de los que se conocen el nombre de 3 de ellos, Amiel Alicart, Hugo y Poitevin, trasladaron el tesoro de los cátaros a un lugar desconocido. Fueron muchas expediciones en busca del tesoro de los cátaros y del Santo Grial, entre ellas los hombres de las SS nazis. El fenómeno cátaro apareció en Occidente en los alrededores del siglo X, una época en que las herejías eran denunciadas por todas partes en Europa. La mayoría de las veces se las calificaba como maniqueas. Maniqueísmo es el nombre que recibe la religión universalista fundada por el sabio persa Mani, o Manes, 215 a 276, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. El término cátaro, que significa puro, apareció más tarde. Hablando de los cátaros de Renania, el benedictino Egbert de Sonau, rector de la Catedral de Colonia, decía que celebraban una fiesta en honor de Manes. Mientras que el obispo de Chalon, Roger de Hainault, escribió al obispo de Lieja para comunicarle que los cátaros de su diócesis pretendían recibir por la imposición de las manos el Espíritu Santo, que no era otro que el propio Manes. Mani fue un líder religioso iraní, fundador del maniqueísmo, una antigua religión gnóstica que llegó a alcanzar una gran difusión, aunque aparentemente se encuentra extinta en la actualidad. Más bien sus escritos se han perdido y sus enseñanzas se han conservado parcialmente en manuscritos coptos procedentes de Egipto, y en textos más tardíos del maniqueísmo, que se desarrolló posteriormente en China, principalmente en la región de Turfan,
y en el Turquestán. Ma'ani, nombre cuyo significado es joya, pertenecía por su origen a la nobleza parta. Su padre, Pattig, procedía de Hamadán, y su madre pertenecía a la familia de los Kamsaragan, emparentada con la dinastía reinante en el imperio parto, los arsácidas. Partia fue un imperio en el territorio del actual Irán fundado por los partos en el siglo III a.C. La región de Partia quedaba al noreste de Irán. Conocido sobre todo por haber sido la base política y cultural de las dinastías arsácidas, por las que el imperio arsácida es entonces conocido también como el imperio parto. El nombre latino Partia deriva del antiguo persa Parteia o Partaba, que era la designación que los partos se daban a sí mismos en su idioma y que significaba, de los partos. Ma'ani pasó su infancia y juventud en el seno de una comunidad judía ascética conocida como los elcasitas. Según los relatos biográficos de al-Biruni, conservados en una enciclopedia del siglo X, el Firist, de Aibien al-Nadim, recibió una revelación de un espíritu al que llamaba Sícigos, o gemelo. Cuando tenía alrededor de 25 años comenzó a predicar su nueva doctrina. Basada en la idea de que podía alcanzarse la salvación mediante la educación, la negación de uno mismo, el vegetarianismo, el ayuno y la castidad. Más adelante anunció que era el Paráclito prometido en el Nuevo Testamento. El último profeta y el sello de los profetas, último de una serie de hombres enviados por Dios, que incluía a Set, Noé, Abraham, Siem, Nicoteos, Enoc, Zoroastro, Hermes, Platón, Buda y Jesús. Durante su vida, los primeros misioneros de Ma'ani difundieron la nueva fe por Persia, Palestina, Siria y Egipto. En vida de Ma'ani, el mismo emperador del imperio sasánida, Sapei, fue amigo y protector de Ma'ani y favoreció la divulgación de su mensaje por el imperio. Ma'ani tuvo más seguidores entre la nobleza, como la reina de Palmira, Zenobia, que abrazó la fe de Ma'ani y acometió la empresa de difundirla hacia Egipto y más allá. Según parece, murió en prisión por orden del emperador sasánida Barami. Las fuentes discrepan en cuanto a la forma de su ejecución. El escritor libanés Amin Maalouf escribió una novela histórica acerca de la vida de Ma'ani, titulada Les Jardins de Lumière, Los Jardines de Luz, 1991. Los Jardines de Luz narra la biografía ficticia de Ma'ani, líder religioso iraní fundador del maniqueísmo. Con los pocos datos existentes sobre este personaje, Maalouf recrea lo que pudo haber sido su vida, mezclando en la novela personajes y hechos reales con ficticios. Ma'ani, protagonista de la novela, fundó una doctrina universal conocida como maniqueísmo, en la que las tres religiones más extendidas de aquel momento eran cristianismo, budismo y zoroastrismo se conciliaban en una visión humanista del mundo, cruelmente perseguida por los diferentes imperios de su tiempo. En este libro seguimos la vida de Ma'ani. Desde su inicio en una secta cristiana de Ctesifonte, de la que huye al serle revelado por su alma gemela, su deber en la vida, que es propagar un grito en el mundo, una nueva visión de la vida. Así, Ma'ani comienza un viaje que lo llevará por Irán hasta la India. Conoceremos el imperio sasánida. Asape. Hijo del famoso rey de reyes Astajerjes. Amigo y protector de Ma'ani. Las confabulaciones de su corte. Los magos zoroastristas, la animadversión de los dos hijos y pretendientes a heredar el trono, y el fin del viaje en Betlapat, donde fue condenado a muerte por Barami, hijo de Sape. Ma'ani fue llamado, el apóstol de Jesús, en Egipto y, el Buda de luz, en China. Poco queda hoy de sus enseñanzas, su mensaje de armonía entre los hombres y su sutil religión del claroscuro. La Iglesia deformó el significado de maniqueísmo para designar a los herejes y el fuego acabó con muchos de sus escritos. En 1017 se encuentran cátaros en Orleans. Pero después de un juicio emitido por un concilio de obispos, son quemados vivos. En 1022, el hecho se repite en Toulouse. En 1030, en Italia, en la región de Asti, es descubierta una colonia de herejes,
a los que se designa ya con el nombre de cátaros. Todos los miembros de la secta son asesinados. No obstante, a pesar de las hogueras, el movimiento se había extendido como una mancha de aceite. De forma que en el siglo XII se los encuentra más al norte. En Soissons, en Lieja, en Reims, y hasta en las orillas del Rin, en Colonia y en Bonn, donde muchos herejes también son víctimas de las llamas. El norte de Italia, atravesada por viajeros búlgaros, fue uno de los países más afectados, y Milán pasó largo tiempo por un foco activo de la herejía. Inocencio III consiguió, aunque con gran dificultad, contener este flujo ascendente. Pero es en el mediodía occitano, en los territorios languedocianos y provenzales del conde de Toulouse, donde el catarismo había de alcanzar sus mayores éxitos. En años desde finales del siglo XII a principios del siglo XIII. El neomaniqueísmo se expandió como un reguero de pólvora y conquistó el derecho de ciudadanía en las tierras visigóticas. Desde el Garona hasta el Mediterráneo, de suerte que la doctrina de los albigenses parecía que debía triunfar, a corto plazo sobre el catolicismo. ¿Qué era pues esta doctrina que seducía tanto a pueblos enteros como a los señores de más elevado linaje? En el mediodía languedociano, el catarismo es el punto de convergencia de dos fuerzas. La primera hace proceder el catarismo del maniqueísmo, religión que se basa en la oposición de dos fuerzas, la luz y las tinieblas, o el bien y el mal, el espíritu y la materia. El maniqueísmo, por su parte, arrancaba del culto esenio, del que Jesús procedía por parte de madre. Se considera que los esenios constituían el vínculo y punto de coincidencia entre los platónicos o pitagóricos. Por una parte el budismo, por la otra, lo que nos lleva a hablar de la segunda fuerza de atracción del catarismo. El escritor Maurice Magre hace de la iniciación budista la principal fuente espiritual de los albigenses. Pero cabe señalar que los esenios, como los budistas, profesaban el dualismo del mundo. Tenían 3 órdenes de afiliados, con 3 grados de iniciación. Practicaban el baño sagrado, como los brahmanes y los budistas. Condenaban los sacrificios sangrientos, se abstenían de carne y de vino, y practicaban una moral ejemplar, según el historiador Tito Flavio Josefo, año 37 después de Cristo. Fue mediante los esenios como las ideas indopersas que pasaron al cristianismo. No olvidemos, por otra parte, que la región del río Garona, en el sur de la actual Francia, es una vieja tierra druídica. Los druidas, hombres muy sabios, tenían una filosofía muy elevada. Creían principalmente en la migración de las almas y en su reencarnación después de la muerte. Sobre este viejo fondo pagano vino a injertarse la herejía arriana del siglo VII, a la cual se convirtieron los reyes visigodos. Curiosamente la historia se repite. En esta misma zona, unos siglos antes que el catarismo, arraigó otra herejía, el arrianismo. Ahora bien, los condes de Toulouse, de muy antigua nobleza germánica, eran los descendientes directos de tales familias. No es asombroso, por tanto, que el catarismo hubiera encontrado en esta tierra románica, un lugar privilegiado en el que podía expansionarse. La herejía cátara fue una rama de la cristiandad que abrazó la tolerancia y la pobreza. Y que gozó del máximo prestigio en mitad del siglo XII, época en que Europa se liberó de la apatía intelectual en que había estado sumida durante siglos. Después de 1095. El Papa Urbano II había exhortado a la cristiandad a recuperar Jerusalén. Y decenas de miles de personas marcharon hacia allí en busca de aventuras y de la salvación, y regresaron habiendo visto que en otras partes la vida estaba organizada de una manera distinta. En su patria, las ciudades comenzaron a crecer por primera vez desde la caída del Imperio Romano, y se inició la gran era con la construcción de catedrales. Se fundaron escuelas y la difusión de nuevas ideas provocó a menudo descontento hacia una iglesia medieval primitiva, mejor adaptada a una época ignorante. El gran despertar del siglo XII anunció un periodo de anhelo espiritual que buscaba lo sublime fuera de los muros de la ortodoxia. A los cátaros se unieron otros grupos heréticos, como los valdenses, hombres pobres de Lyon,
para fustigar a la religión católica oficial. El catarismo prosperó en regiones como las ciudades comerciales de Italia, los centros de la Champaña y las tierras del Rin. Pero sobre todo, prosperó en el conjunto de tierras feudales que a finales del siglo XII, donde constituían el Languedoc. Actualmente el Languedoc, o Languedoc, es una región del sudeste de Occitania, en el sur de Francia, antiguamente llamada Gotia o región narbonense. La mayor parte del territorio forma parte de la región administrativa de Languedoc. Rosellón, aunque algunos sectores del Languedoc han sido anexados por el gobierno central francés a otras regiones. En la antigüedad se dividió en una parte alta, con capital en Tolosa, y otra baja, con capital en Montpellier. Limita al norte con la Auvernia histórica. Al este con el río Ródano que le separa de Provenza, al oeste con el Garona y los Pirineos, y al sur con el Rosellón y el mar Mediterráneo, con el que tiene 200 kilómetros de costa. El área del Languedoc histórico es de 42.700 kilómetros cuadrados, y en el censo de 1991 poseía una población de 3.650.000 habitantes. Languedoc alude al idioma vernáculo de esta región, la llamada lengua de Occidente. Antes de la conquista romana el territorio que mucho tiempo después correspondería al Languedoc, formaba parte de la Galia céltica, ocupada por los volcas, tectosages y arecómicos. El Languedoc fue conquistada por Roma en el año 121 a.C., concretamente por el procónsul Domicio, y tomó el nombre de provincia, nombre que se ha conservado en la vecina región de la Provenza. Los habitantes conservaron sus leyes y los romanos establecieron en Narbona un puesto militar. En el 412, fue saqueada por los visigodos, y Ataulfo concluyó en aquella ciudad una alianza con el emperador Honorio, casándose con su hermana Gala Placidia. Pero huyó a Barcelona y su sucesor Baaliá firmó un pacto para rechazar a los vándalos a cambio de territorios en Aquitania. Tolosa, Toulouse, fue la capital del reino de los visigodos. Posteriormente, fueron atacados por los francos a instancia de la Iglesia católica, ya que los visigodos eran arrianos, siendo vencidos en la batalla de Bouille. Tolosa cayó y solo conservaron la Septimania y Languedoc. Los tolosanos jamás han traicionado el cariño que sus antepasados volscos, como buenos hijos del gigante Gerión, tenían a los presagios. Esta afición la habían observado por sí mismos todos los historiadores de la antigüedad. Nada sabemos de los primeros habitantes de Toulouse, ya que los más antiguos vestigios que poseemos datan solamente del siglo VI antes de nuestra era y provienen de los ibero-ligures. La propia ciudad debe su nombre a los celtas que estuvieron allí. 3 siglos más tarde, construyeron el Oppidum, cuyas huellas se han hallado a 5 kilómetros al sur del Toulouse actual, en Pec-David, cerca de la aldea de Vieille-Toulouse. Un autor del siglo XVI, Antoine Noguier, comienza su Histoire Tolosaine afirmando que Toulouse fue fundada en 1273 años antes de nuestra era. Se dice que el mítico Toulouse, cuando fundó Toulouse, obró como un hogar. La tradición que Noguier hace llegar hasta nosotros une así la ciudad rosada. Toulouse, a las ciudades sagradas, como Delfos, Jerusalén, Roma o la Meca, fundada según las reglas de la astrología sacerdotal. Lo que hay de singular en esta tradición es que se dice que Toulouse era un troyano. Es decir, oriundo del Asia Menor. Y nieto de Jafet. A su vez hijo de Noé y padre de Gomer, Meigag, Madai, Javán, Tiubal, Mesec y Tirás, por lo que desde una perspectiva histórica, fue el progenitor de la rama aria o indoeuropea de la familia humana. Se supone que los procedimientos augurales de fundación de ciudades aparentemente fueron traídos a Occidente por los fenicios, quienes habrían fundado Tartesos. Sus descendientes, mezclados con los iberos, franquearon los Pirineos precisamente en la misma época del nacimiento de Toulouse. Esta tradición designa a Toulouse como una ciudad hermética. Según la leyenda, el primer rey de Toulouse habría sido Acuario y su primer obispo San Saturnino, afirmaciones sin fundamento según los historiadores.
Acuario habría salvado la ciudad de Aníbal. Aunque no es seguro que Aníbal acampase delante de Toulouse y aunque lo hubiera hecho no habría encontrado ningún rey, pues hasta el siglo V no había de aparecer, con los visigodos un reino tolosano. San Saturnino sufrió martirio por orden del primado romano Marcus, quien hizo atar vivo al obispo a un toro que lo arrastró por las calles de la ciudad. Pero tras un galope de prueba, no hubo manera de que el animal siguiese adelante. El secreto del nombre de Toulouse se relaciona quizá con su fundador, Tolos, que en griego designa la cúpula de un edificio. Así pues, la fundación de la ciudad por Toulouse, no es más que una alegoría, que nos confirma una tradición según la cual la observación de la bóveda celeste presidió el nacimiento de la ciudad. Toulouse fue luego dividida en 12 partes que fueron puestas bajo el señorío de los Capitouls. Así llamados. Según dicen las antiguas crónicas, en memoria de aquel Toulouse mítico, a quien los astros en una hermosa noche, revelaron el lugar justo donde colocar la primera piedra de Toulouse, la ciudad rosa. En la época galo-romana lo que más adelante será el país de Occidente. Abarcaba 3 provincias romanas, la Novempopulania, la Narbonense y la Aquitania, y prestaba sus canteras de mármol a escultores y arquitectos romanos. En el año 410, el visigodo Alarico se apodera de Roma, civilización ya decadente, donde solo el Papa Inocencio I conservaba algunos restos de autoridad. 8 años después, los romanos tuvieron que ceder a los visigodos el sudoeste de la Galia y gran parte de España. Balia, sucesor de Sigerico, fundó a ambos lados de los Pirineos un gran reino visigodo que adoptó Toulouse como capital. La imagen de bárbaros que llegaron asolándolo todo, no era falsa, por lo que se refiere a los álanos, vándalos, suevos y hunos. En una época en que los romanos se unían a una fría crueldad, costumbres degradadas, la comparación resultaba totalmente favorable a los godos. Estos eran combativos, austeros y refinados. Discutían con firmeza los asuntos públicos, pero se mostraban abiertos y tolerantes. Con su rápida caballería y sus armas arrojadizas, el ejército visigodo, de legendario valor, había derrotado muchas veces al de Roma. Pero el guerrero visigodo jamás se separaba de su estuche de tocador, en el que llevaba peine, tijeras, pinzas para depilarse y palillo de dientes. También tenían sus orfebres, cuyas dotes artísticas y habilidad ponen de manifiesto las joyas halladas en sus tumbas. Tenían arquitectos que han dejado muchos monumentos. Entre ellos una de las torres de Carcasona. Ciudad donde una tradición dice que el rey visigodo, Alarico, llevó la misteriosa tabla de Salomón, procedente del templo de Jerusalén y de la que, al parecer, se había apoderado en Roma. La mesa de Salomón. Rey de Israel del 978 al 931 a.C. Conocida también con los nombres de tabla de Salomón. Se basa en una leyenda que cuenta cómo el rey Salomón escribió todo el conocimiento del universo. La fórmula de la creación y el nombre verdadero de Dios, el Siem Chemáforas, que no puede escribirse jamás y solo debe pronunciarse para provocar el acto de crear. Según la tradición cabalística, Salomón lo confía a una forma jeroglífica de alfabeto sagrado, que aunque evita la escritura del nombre de Dios, contiene las pistas necesarias para su deducción. Este jeroglífico tiene como soporte material un objeto. La llamada mesa de Salomón. Según esta leyenda, la trascendencia de la tabla está en que dará a su propietario el conocimiento absoluto. Pero el día que sea encontrada, el fin del mundo estará próximo. En referencia a Teodorico, rey de los ostrogodos, 474-526, y uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, se dice: su talla es bien proporcionada. Despejada la frente, rizado el cabello y blancos y bien alineados los dientes, tiene fuertes caderas y los muslos duros como el cuerno, y tan robusto cuerpo reposa sobre pies pequeños. Con su manto escarlata, su camisa de seda blanca bordada en oro y su casaca verde a rayas encarnadas, en nada se parecía a un salvaje.
Si decide ir de caza considera indigno de su rango llevar el arco al costado, cuando quiere tirar contra un animal pide a su servidor un arco con la cuerda floja. Pues estima que sería un afeminado si lo recibiese completamente preparado. A continuación lo tensa, escoge la flecha, apunta y da en el blanco. Teodorico se tomaba en serio sus deberes. Antes de que amanezca, sin gran escolta, acude puntualmente a las ceremonias de sus sacerdotes, los cuidados de la administración del reino le ocupan el resto de la mañana. Su escudero permanece en pie al lado de su asiento. Así que Gotia, capital Toulouse, conocerá un notable florecimiento. De Roma los reyes visigodos toman inteligentemente lo mejor. Sus juristas recogen todos los textos del derecho romano. Pero no se limitan a recopilarlos, sino que los integran a las costumbres de su pueblo, impregnadas de cierto espíritu democrático que concede amplias libertades locales. Pronto los reyes visigodos serán elegidos, y elegidos en base a un programa, en que tienen que comprometerse a respetar las leyes no escritas de los pueblos que gobiernan. Ese es el origen de los fueros, al sur de los Pirineos, como en el caso de Cataluña, y de los forts, al norte de los mismos, en Occitania. 12 siglos más tarde, contra las usurpaciones de la monarquía absoluta, el Languedoc habría de reivindicar todavía sus franquicias, heredadas de los reyes godos. Estos últimos impondrán también una medida sorprendentemente igualitaria para la época. Como era la obligación del servicio militar para todas las clases de la sociedad, comprendido el clero, cuando el país era invadido. En el plano exterior el balance no es menos importante. Ya que el Estado visigodo limpia la península ibérica de las hordas de vándalos, suevos, etc., que la asolaban a sangre y fuego, y liberando la Galia de los hunos. Al detener el avance de estos, Teodorico halla la muerte en el año 451. El benedictino Don Baisete escribe sobre Teodorico. Este rey merecía la añoranza de sus súbditos por sus poco frecuentes cualidades. Aunque arriano, era piadoso, de lo que había dado pruebas cuando, tendido sobre un cilicio, no cesó de implorar al cielo antes de librar batalla a los hunos. El arrianismo es una creencia no trinitaria. Afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, 250-335 después de Cristo, un presbítero en Alejandría, Egipto. Las enseñanzas eran opuestas a las principales enseñanzas católico-romanas sobre la naturaleza de la Santa Trinidad y de la naturaleza de Cristo. La cristología arriana dice que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta creencia se basa en la interpretación del versículo 2 y 28 del Evangelio de Juan. El primer concilio de Nicea del 325 declaró al arrianismo como herejía. En el primer sínodo de Tiro, en el 335, Arrio fue exonerado. Tras su muerte, fue anatemizado de nuevo y fue declarado herético otra vez en el primer concilio de Constantinopla del 381. Los emperadores romanos Constancio II, que gobernó del 337 al 361, y Valente, que gobernó del 364 al 378, fueron arrianos o cercanos al arrianismo. Mientras París todavía no es más que una pequeña población, la Toulouse visigoda irradia esplendor. Según Sidonio Apolinar, 431-489, obispo de Clermont. Allí se veían apiñados el sajón de ojos azules acostumbrado a desafiar las olas del océano, el viejo sicambro, cuya cabeza pelada al rape. Tras su derrota donde volvía a cubrirse de cabellos recogidos sobre el cráneo. Desde que la paz le había devuelto la libertad, el érulo de mejillas tatuadas de azul y tez semejante al agua del mar. El burgundio de 2 metros de alto, el ostrogodo orgulloso de la ayuda de Eurico contra los hunos, y hasta los enviados del soberano de Persia. La misma Roma imploraba ayuda a Toulouse contra los hombres del norte que la acosaban por todas partes, el Garona protegía al debilitado Tíber.
donde los visigodos se dan prisa por embellecer su capital que, según palabras de un historiador, puede compararse con Bizancio en su edad de oro. Construyen el famoso castillo Narbonnais y también la primera iglesia de la Daurade. El más antiguo santuario mariano de toda la Galia, extraña construcción decagonal cuya cúpula, taladrada en pleno centro, se abría hacia la bóveda celeste. El lugar que ocupa la iglesia fue dedicado al culto desde la época romana, y antes de albergar la primera iglesia cristiana fue un templo consagrado a Apolo. De hecho, la basílica cobija una de las reliquias cristianas más antiguas de la ciudad, la Virgen Oire. Existen varios centenares censados de vírgenes negras, la mayor parte de origen románico y localizadas en la cuenca occidental del Mediterráneo. Una de ellas es la Virgen Negra de la Dorada, a la que el edificio debe su nombre primigenio. De Santa María de Toulouse, aunque posteriormente se le llamaría Daurade por los mosaicos cubiertos de oro que contenía. En efecto, los visigodos son los primeros y únicos bárbaros que son cristianos. La Iglesia Católica no lo olvidará y va a dedicarse a organizar su liquidación. Los visigodos fueron convertidos a principios del siglo IV, cuando acampaban en las estepas de Ucrania. Tradujeron la Biblia a su idioma, y como godos sabios que eran, abrazaron la más sutil, abstracta y discutidora de las doctrinas teológicas cristiana, la de Arrio. Esto les valió verse empeñados en una disputa religiosa cuyas peripecias y desenlace, mucho habían de pesar sobre el destino de la Iglesia y los estados. En el año 318, Arrio, sacerdote de la iglesia de Bacaulis, en Egipto, reprocha a su obispo Alejandro que propague una teología contestable. Para el obispo, Dios Hijo, es Dios, lo mismo que su Padre y por lo tanto, igualmente eterno. Ello constituye para Arrio una grave herejía, equivalente a la de los homusianos, condenada en el año 270 por el Concilio de Antioquía. Además, según Arrio, puesto que el Padre ha engendrado al Hijo, el Padre ha tenido que existir antes que el Hijo. Por lo tanto, no se puede decir que el Hijo sea eterno sin negar que ha sido engendrado por el Padre, lo cual sería otra herejía porque se tendrían entonces dos dioses en lugar de uno. El obispo Alejandro nunca había pensado en esos detalles, pero lo que no admitía era que un simple sacerdote amonestase a su obispo. Depone a Arrio y le hace excomulgar. Pero Arrio sigue luchando sin más armas que el razonamiento, y en poco tiempo su acerada lógica le conquista partidarios en todo Oriente. La jerarquía, por su parte, acude al César. Ya años antes se había denunciado al obispo Pablo de Samosata a Aureliano, emperador pagano. Esta vez, la jerarquía apela al emperador Constantino, recién convertido al cristianismo. Cansado de discusiones bizantinas que no entiende. Y sobre todo, inquieto por ver encenderse la discordia en sus estados, Constantino convoca en el año 325 un concilio en Nicea, conminando a los delegados para que zanjen el problema con rapidez. Bajo el impulso del patriarca Atanasio se redacta el credo. Jesús es Hijo único de Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios del verdadero Dios, engendrado y no creado, es consustancial con el Padre y por el todo ha sido hecho. Hacía 3 siglos que se discutía sobre la naturaleza de Jesús, y que dichas discusiones habían de continuar durante largo tiempo. El historiador Ferdinand Lot dice lo siguiente: es un hecho significativo e inquietante que el primer gran concilio celebrado por la Iglesia deliberase y votase bajo la presión de un hombre, Constantino, que había sido pagano hasta muy poco. Los arrianos eran condenados, desposeídos de sus sedes episcopales y enviados al exilio. Pero en el año 328 todo cambia. Los excluidos vuelven a ocupar sus puestos, y es Atanasio quien, juzgado en Tiro por un concilio, se ve condenado y exiliado. Pero no por mucho tiempo, pues fue repuesto por Constantino. Más tarde Constancio sucedió a Constantino en el trono imperial de Oriente, y el nuevo emperador, favorable a los arrianos, desterró nuevamente a Atanasio a Alemania. En este país, Atanasio conquistó el apoyo de Constante,
emperador de Occidente. Vemos que la Iglesia de Oriente es partidaria de Arrio, y la de Occidente de Atanasio. Pero Constante muere, y Constancio, que ha reunido bajo su cetro Constantinopla y Roma, hace progresar de tal modo la causa arriana en Occidente, que ésta conquista al Papa San Liberio. Lo que complica un poco las cosas es que hay un segundo Papa, Félix II, que en ningún modo está de acuerdo con el primero. O sea que, tras 50 años de disputas, hay un empate entre ambos bandos. A finales del siglo V, y aunque no llega todavía a los 100 años de existencia, el reino arriano de los visigodos se extiende, sin solución de continuidad, desde el Loira hasta Andalucía. La calidad de sus soberanos, su juiciosa administración, su amplitud de criterio y de miras, todo ello les opone a la turbulencia que reina entre sus vecinos del norte. Ferdinand Lot escribe: parece que el mundo romano va, en Occidente, a proseguir sus destinos bajo el protectorado de la nación más civilizada, el gran pueblo de los godos. La antigua Bélgica, que se disputan francos y alemanes, parecía destinada a caer de nuevo en la barbarie y germanizarse. Esto era, por así decir, el inevitable precio de aquello. Pero el resto de la Galia había de formar un estado romano gótico, gobernado por la dinastía de los Baltos. Sería una gran ilusión imaginar que en aquella época los francos aparecían como una raza elegida, forzosamente destinada a dominar la Galia. El pueblo elegido era el de los visigodos. Sin embargo, el imperio visigótico, cual gigante con pies de arcilla, había de sucumbir en pocos años bajo los golpes combinados de los francos y de la Iglesia romana. El año 481, un reyezuelo franco de 15 años, procedente de Bélgica, irrumpe en la escena de la historia. Hasta hace poco no se conocía su verdadero nombre. Se llamaba sencillamente Luis. Pero porque un copista distraído puso en antaño una letra C, donde no hacía falta, y aquel conquistador es para todos los franceses, Clovis. Clodoveo y, en francés, Clovis, fue el rey de todos los francos del año 481 al 511. Fundó la primera dinastía de reyes de Francia, la dinastía merovingia. Fue además, el primer rey cristiano. Por estos motivos, la mayoría de los reyes franceses se llamaron Luis, forma moderna de Clodoveo. A los 25 años, Clodoveo había extendido ya sus dominios desde el río Mosa, al río Sena, luego desde el río Sena al río Rin, y por último, desde el río Rin hasta el río Loira. Su talento militar y su ambición sin límites atraen sobre este cruel pagano la atención del clero cristiano, que hará de él un nuevo Constantino. Se prepara minuciosamente su conversión. Se producen en su presencia milagros oportunos en Tours, en la tumba de San Martín. El obispo Remy, político sagaz, le administra el bautismo. El clero, rico en tierras, es en la Galia septentrional la principal potencia económica. El concurso de Clodoveo le asegura un brazo secular, lo que le faltaba para atacar el sur herético, sustraído a su dominación. Clodoveo, por su parte, encuentra en el clero las estructuras, los consejos y los apoyos, que han de facilitar su marcha hacia adelante. Por cierto que, en el reino de Toulouse, es entre el episcopado donde Clodoveo recluta su quinta columna. Estos obispos eran tan poco recomendables, que el Papa, poco tiempo antes había escrito: en Septimania, Languedoc, se eleva la dignidad episcopal, a ambiciosos y hasta a criminales. Para cortar esta labor de zapa, el rey visigodo Alarico II desplazó a varios obispos. Acto seguido, los católicos dijeron que se les perseguía y hasta que se les martirizaba. Sin embargo, solo se trataba de precauciones políticas. Alarico, aun siendo fiel arriano, era muy tolerante, juzgando a los que le rodeaban más por su capacidad que por sus creencias. Por lo que había escogido por ministros al católico León y por consejero al que llegará a ser San Epifanio. Pero ello no importa. Tampoco importaba que 50 años antes
Fuese el rey visigodo Teodorico II quien, tras haber ayudado a San Aignan a salvar Orleans de los hunos, hubiese detenido a estos últimos a costa de su vida. Ni importaba, por último, que los visigodos fuesen cristianos desde hacía siglo y medio, mientras que Clodoveo lo era muy reciente. Los visigodos eran considerados herejes y Clodoveo no. En el año 507, el ejército franco, procedente de Tours y llevando consigo a los más feroces salvajes de aquellos tiempos, los álanos, se pone en marcha y destroza en Bouille a la vanguardia visigoda. Clodoveo llega hasta el río Garona, se apodera de Toulouse, y a continuación prende fuego a la ciudad. Alarico II, el rey visigodo, perece en la acción. Pero Clodoveo fracasa cerca de Carcasona. Pronto el reino visigodo no dispone más que de un reducto al norte de los Pirineos. El Races. En el valle de Layud. Con su capital Redae. Plaza fuerte de 30.000 habitantes, que no es hoy día más que la extraña aldea perdida y famosa de Rennes-le-Château, que ha adquirido nuevo renombre por su posible tesoro cátaro o templario. Al otro lado de los montes, los visigodos dominarán todavía durante cerca de un siglo la mayor parte de la península ibérica, con Toledo por capital. La ocupación sarracena, en el siglo VIII, había de poner fin, a ambos lados de los Pirineos, a la aventura visigótica. De los godos sabios, el Languedoc no conservó más que recuerdos. Los nobles no dejaron de recordar orgullosamente su parentesco gótico, que atestiguaba su antigüedad. A uno y otro lado de los Pirineos se promulgaron, hidalgos, es decir, hijos de godos, su significado real, y ocultado a lo largo de la historia. El pueblo guardó memoria de los prodigios atribuidos a los buenos reyes godos, cuyas espadas cambiaban de color y cuyos castillos siguen siendo considerados lugares de hadas. Seguirán mostrándose celosos de las libertades civiles y municipales, cuyas bases habían asentado los juristas de Alarico. En tiempos de los soberanos visigodos, Toulouse había tenido una reina afligida de una deformación física poco común, ya que su pie derecho tenía forma de pata de oca. Y como en la lengua de Occidente pie se dice P. Y oca auca, así que le daban el nombre de la reina Pedauque, cuyo recuerdo ha conservado hasta nosotros el escritor francés Anatole France, en su libro La rotisserie de la reine Pedauque. Según la gran mayoría de los cronistas, Pedauque era la esposa del rey godo Eurico. Este era un hombre civilizado, inteligente y muy instruido, que se rodeaba de artistas y de sabios. Cierto es que a despecho de su feísimo pie, Pedauque no causaba horror a sus súbditos, sino todo lo contrario, ya que era amada e incluso venerada por los tolosanos, sobre todo por la gente humilde. Sin duda, a los ojos del pueblo, la reina palmípeda aparecía marcada con una señal reveladora. Además Pedauque era buena, sensata, laboriosa y sabia, e hilaba incesantemente con una rueca maravillosa que nunca se quedaba vacía. Rabelais y Noel Dufeil nos dicen que, en su época, los tolosanos juraban todavía por la rueca de la reina Pedauque. Ella fue quien hizo construir la primera daurade y tender sobre el Garona un puente con columnas. Su domicilio radicaba en el barrio de Saint-Sabran, Rue de Peyrelade, ya que ella había hecho traer hasta allí el agua, por canales subterráneos, y el lugar fue llamado, Baño de la Reina Pedauque. Curiosamente esta morada pasó más tarde a manos de los templarios y recibió el nombre de caballería, o Maison de Saint-Jean. En su vejez, Pedauque se retiró del mundo para irse a vivir como ermitaña en una gruta, y cuando murió, fue enterrada, según se asegura, en la Daurade. La leyenda de la reina Pedauque plantea un enigma tanto a los arqueólogos como a los mitólogos. Primeramente, se creyó reconocer en Pedauque una reminiscencia fabulosa de Berta, la madre de Carlomagno, Berta la del pie grande, en los tiempos en que la reina Berta hilaba. Pero la edad del sarcófago de Ragnachilde destruye esta hipótesis, ya que el personaje de Pedauque es anterior por lo menos en 2 siglos a Berta, la del pie grande. En el siglo XVIII, con el abate Bulit, Pedauque fue asimilada a otra Berta, Berta de Borgoña,
primera esposa de Roberto II el Piadoso de Francia. En efecto, habiendo sido condenado por la Iglesia el matrimonio de Roberto, se había extendido el rumor de que la reina, castigada por el cielo, había dado a luz un ganso. Según el abate Lebeuf, que escribía por la misma época, Pedauque debería ser relacionada nada menos que con la reina de Saba. Esta es la opinión que ha hecho suya Émile Malle, afamado historiador de arte francés, especialista en el arte sacro y medieval. El Talmud de Jerusalén cuenta, en efecto, que la reina de Saba, siempre con vestidos muy largos, nunca enseñaba los pies. Para vérselos, y sabiendo que a ella le gustaba mucho el baño, a Salomón se le ocurrió un ardid. Hizo andar a la reina por encima de un espejo que ella tomó por agua, hasta el punto de que se levantó el vestido, viéndose entonces que sus pies eran tan feos como hermoso su rostro. Fin de la primera edición. Cátaro, la historia no contada y ocultada por las élites. Si te ha gustado esta edición, por favor haznoslo saber en comentarios. Danos un me gusta, like, para poder seguir avivando la llama de todo aquello que se ha ocultado. Para poder sacar a la luz las vergüenzas de los poderosos, tanto como asedios y masacres en nombre de Dios. Bueno, no me alargo más, al pie del vídeo te dejo toda la información pertinente, por si deseas ayudarnos a seguir adelante. Muchas gracias por visitarnos y que pase un mejorable día. Hasta la próxima. Te esperamos.